Bien, buenas noches, cordial saludo para todos. De nuevo nos encontramos haciendo un trabajo sobre el análisis del terrorismo contemporáneo, algunas críticas y algunas aristas que va a tener esta investigación que vamos a ir desarrollando en el video frente a la luz del DIH, frente a la Corte Internacional de Derechos Humanos, frente a toda la legislación internacional y convenios que se han celebrado. Bien, soy Mauricio Ortiz, de nuevo estudiante de Derecho para octavo semestre. Estoy viendo la asignatura Derecho Penal Internacional con el docente Eider Bolívar Mojica. Con este video concluimos el curso y vamos a abordar entonces el terrorismo contemporáneo y la lucha antiterrorista. Una propuesta que hace el profesor Eider Mojica, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. E iremos dando algunos puntos de vista que van a ir desarrollando el video para poder ir mitigando pues el tema del terrorismo, parte islámica, vamos a tocar algo de la Torah, el Corán, de lo que es el cristianismo, lo que han venido desarrollando estos grupos étnicos y antiterroristas con influencias de epistemicidio, pues que básicamente el epistemicidio es exterminar cualquier tipo de cultura o etnia solamente por la orientación que se tenga. Vamos a abordar entonces este trabajo de investigación. Este aborda un tema, si bien es complejo, no deja de ser motivo de análisis, debates e interpretaciones diversas por parte de periodistas políticos, estudiantes como nosotros y académicos o ciudadanos de a pie. Bien, si la variedad de tesis y posiciones que se encuentran al respecto hubiesen servido para deslindar el programa conceptual, pues yo no tendría que haber hecho estos análisis, solamente copiado y pegado, simplemente ha sido una lectura de lo que se quería exponer en dicho video. Es por ello que no es así. El terrorismo en general, entonces vamos a abarcarlo, el terrorismo en general y el terrorismo islámico contemporáneo en particular, que van a ser el objeto de esta investigación, tiene un sinnúmero de hallazgos planteados desde las más dotadas narraciones hasta las más simples opiniones, por lo que tomar una sola de ellas para generar conclusiones definitivas frente a un fenómeno de constantes conversaciones. Sería un acto apresurado solo yo abordarlo de inmediato sin saber lo que voy a desarrollar, pues tengo en efecto que desarrollar esas posiciones que tengo con lo que estoy de acuerdo y en desacuerdo. El terrorismo islámico contemporáneo es un asunto de gran vigencia e importancia en la política y las relaciones internacionales del mundo actual, que pone nuevamente en la agenda de seguridad global y el trasfondo del debate público de los discursos religiosos que parecían estar deslindados o al olvido, y estos bien se perciben en la manifestación violenta de los fundamentalistas, las posturas que han tenido ellos por defender sus grupos étnicos o religiosos, que han sido la base fundamental de toda esta transgresión a los derechos internacionales, que han ido en contra del DIH, de la Corte Penal Internacional, y que a raíz de ello pues se ha creado en el 2002, empezó a ejercer. Es algo muy nuevo, pero ha tenido mucha relevancia y validez y mucho impacto sociocultural y político. Bien, como les venía mencionando, entonces esos grupos religiosos que parecían estar destinados al olvido y que perciben de pronto de alguna forma que el solo hecho de permanecer en el olvido pues los hacía actuar de una forma violenta, como una amenaza a los valores y principios de la civilización occidental, la misma que a través de siglos imperialistas religiosos, económicos, comercial y cultural, eso es muy importante, la parte cultural, pues la Constitución bien lo emana, la colombiana y las demás, el libre albedrío, nosotros somos un estado antropocéntrico, ya lo he tocado en algunos otros videos, ha logrado ser uno de los derechos humanos, la democracia y el libre mercado, un patrimonio común de la mayoría de estados que conforman el sistema internacional, pero más allá de representar una amenaza y una resiliencia a los valores ilustrados de la modernidad y al modo de la vida imperetante o impretante de Occidente. Pero bien, nos tenemos que plantear algo, y es lo siguiente: ¿qué tan cerca están los terroristas internacionales islámicos de desafiar la supervivencia de la civilización occidental e incluso de desintegrarla para formar sobre sus ruinas un califato o un imperio islámico que gobiernen el orbe bajo los designios de Alá? Bien importante, ¿quién es entonces ese Dios Alá?
a quien se le rinde tributo, casi que un tributo de forma arbitraria, porque pese a las circunstancias de que simplemente creo en otra religión, en otra etnia, acabo por exterminar la vida, por transgredir los derechos humanos, los derechos internacionales que se han firmado con tratados nacionales, y el Estado debe ser garante de que se cumplan a cabalidad y de forma internacional, para que no haya claramente intervención o principio y no intervención de la ONU, otras entidades o de la Corte Penal Internacional, para respetar que cada Estado pues puede gobernar bajo su propia legislación, y si no transgreden las normas, pues estos mismos tendrán que salvaguardar su integridad. Esta es precisamente la cuestión que voy a intentar resolver en las siguientes líneas. Para ello he empleado un enfoque metodológico mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, apoyando los resultados de la investigación en el rastreo documental y la recolección de datos para la respuesta a la pregunta de esta investigación: ¿qué pasaría entonces si ellos deciden ir en contra de la civilización y alzar las armas solo por el Dios Alá? El terrorismo es un hecho que debe ser pensado, analizado y abordado con independencia del carácter inmoral, inhumano y violento. Este es inherente a la lógica de la acción, y toda observación académica al respecto debe hacerse a la margen de juzgamientos éticos parcializados, con el fin de dirigir la discusión en términos fundamentalmente científicos para hacer un aporte lo más objetivamente posible. Este trabajo de investigación, más allá de pretender abarcar conceptos integrales o universales sobre el terrorismo o fijar conclusiones definitivas sobre el tema, se centra, voy a tratar de enfocarlo, de direccionarlo, en el aporte imparcial de la discusión por medio del análisis y aproximaciones interdisciplinarias, alrededor de estudios específicos realizados por académicos expertos en la materia, y que en efecto nos apoyamos en los videos y nos apoyamos en la lectura del profesor Eider Bolívar Mojica. Espero algún día poder ejercer también el derecho penal internacional, me llama mucho la atención y es por ello que me encarreta tanto hablar del tema. Voy más allá de los videos, más allá de la lectura. En un primer momento voy a tratar de hacer un acercamiento conceptual, es un acercamiento jurídico e histórico sobre el terrorismo, indagando además por las diversas motivaciones a las que acuden quienes lo ejercen. En un segundo momento voy a intentar hablar del terrorismo en carácter religioso. Es por ello que frente a este fenómeno abarcamos el primer tema que acabo de mencionar, hacia una aproximación jurídica e histórica en el terrorismo contemporáneo. Bien, muchachos, abordemos un poco el tema. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es el VIH? ¿A qué nos lleva? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que pretendemos? Es común recurrir a los distintos autores que abordan científica y filosóficamente el terrorismo, y pues tratar de hallar en ellos alguna explicación o alguna ineludible concepto frente a lo que se quiere. Pero yo voy a dar el mío porque me parece importante dar mi postura, y es la siguiente. Voy al proceso de que siempre han mediado conflictos políticos e ideológicos entre sus interventores. Esta tal complejidad conceptual da licencia a la interpretación, explicación y definición del terrorismo de acuerdo a la percepción y al interés de ellos, ya que para efectos políticos, periodísticos, académicos y de cualquier índole es necesario abordar todos los temas, muchachos, porque es necesario, no solo desde el área del derecho, sino desde el área política, económica, mercadeo, incluso sociocultural, sociodemócrata, porque estamos siempre inmersos en los temas. Alrededor del concepto del terrorismo pude identificar posturas con tendencia un poco de carácter índole o sistemáticas, un poco muy cuadradas frente a lo que exponen algunos autores. Yo abarqué un poco más la conclusión de que en algunos estados, por ejemplo, la mayoría de sus ciudadanos lo relaciona con los radicales islámicos, mientras que en España se hace con los miembros de ETA y en Colombia con los de las FARC, claramente. Los estados suelen mejorar sus propias definiciones sobre el terrorismo de acuerdo a las circunstancias de seguridad doméstica, a los intereses políticos internacionales, por lo que ha sido difícil establecer entre nosotros un consenso, y hablo de nosotros porque somos estados, todos, civilización en evolución y no involución, para que permita fijar una visión universal acerca del fenómeno, sus razones, actores, de modo en confrontación. En el imaginario social se acostumbra a dar por sentado ciertos elementos del terrorismo,
y aunque efectivamente llegan a ser partes constitutivas del mismo, no son suficientes para formar un pensamiento ordenado o una noción precisa del término, por lo que nos limitamos en divagaciones, en leguleyadas que mantienen implícita su impercepción o imprecisión conceptual, que se ve reforzada permanentemente por el afán publicitario y comercial de querer exponer a los medios y a lo que elaboramos, revistas, columnas, escritos, para reforzar los conceptos que leemos. Pero ¿cuál es nuestra postura? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la imagen que percibimos de estos grupos frente al VIH, por ejemplo? La complejidad del término está pues dada por la diversidad de intereses y percepciones que se tienen sobre este fenómeno. El acto de terror constituye para algunos un hecho bárbaro. Para mí, no para algunos, yo diría que para mí es bastante bárbaro, irracional y perverso, que no tiene justificación bajo ningún punto de vista, mientras que para otras personas que lo ejercen, que lo practican, que lo consuman, que lo llevan a cabo, que son autores o determinantes, no tienen justificación. Puede presentar una lucha por la libertad en la que, si es necesario ofrecer la propia vida, se hace. Muchachos, entonces, ¿qué hablamos? ¿Héroe o villano? ¿Hacia dónde estamos encaminados? No compete desde el punto de vista académico darle un título moral al terrorista. Claramente al terrorista no le podemos dar un título, no hay un concepto, no hay un nombre, no hay un seudónimo, no hay un apodo, no debe existir. Esto vulnera y contravía y no salvaguarda todos los tratados internacionales que se han firmado, toda la evolución desde Westfalia, desde Versalles, desde la Declaración de los Derechos Humanos, desde la Carta de las Naciones Unidas, desde su promulgación, desde su publicación en la Gaceta, desde su práctica en sí frente a los estados, desde las categorías del bien y el mal que utilizan políticamente los gobiernos. Lo que viene cierto es que se atiende al mínimo de consenso generado a través del derecho internacional y de los distintos foros intersectoriales en los que se debate el tema. Este es un nominal moral y políticamente un villano enemigo que debemos combatir y ser excluido de nuestra civilización. Es cierto que el terrorismo es un acto de crueldad condenable desde un punto de vista. Sin embargo, es importante diferenciarlo de otros modos de violencia igualmente punibles y censurables socialmente. Lo planteaba el profesor el jueves. Ayer planteaba la pregunta y es: profe, ¿qué rango de castigo hay como en la legislación colombiana? Ejemplo, el homicidio de 13 a 24 o de 13 a 23. Hay atenuantes y agravantes. En anteriores videos podía percibir que un señor en Ruanda que mató a, no recuerda cuántas personas, le dieron 7 años. Yo creo que las penas deben ser equivalentes. Ya, considero que somos un estado progresista. Quiero que vayamos a que la pena cumpla sus funciones, que son reintegro, vuelta a la sociedad, que la persona regrese a su estado mental propio con un acompañamiento que debe precisar y acotar el Estado para que las personas hagan un reintegro y se cumplan con los fines de la pena, y no con toda la cantidad de personas que hay en una cárcel o con las altísimas penas que hay, que solo son populismos políticos, porque entre más pena no hay menos punibilidad y no hay menos delitos. Por el contrario, cuando se creó el feminicidio, por ejemplo, que aumentaba la pena como un agravante del homicidio, igual siguieron pasando. Ya, esto no contradaría lo que en realidad quiere el legislador, que eso lo quiere es prevenir. Entonces, cuando vamos al derecho penal internacional o el VIH, lo que se quiere también es prevenir, pero las penas no son equivalentes. Hay que buscar un rango, que es en lo único en lo que no estoy de acuerdo, y es mi postura desde octavo semestre en el que estoy y lo que he estudiado, para saber que la pena no constituye la sanción y la sanción no constituye el hecho. No hay una ponderancia, no hay una equivalencia, o por lo menos tengo esa postura. Frente al segundo tema que planteábamos, o la segunda pregunta problematizadora, en virtud de ella abordé entonces lo siguiente, y es que a raíz de lo que ha pasado también en el Islam, en la Corán, en el Torán, que todo ha sido principio y base fundamental de la lucha de la religión o de la posición étnica o de la posición religiosa, vamos a abordar el segundo tema, y es la violencia terrorista. Esta es además imprescindible y proveniente de autores vinculados entre sí. Esta se opera ideológicamente,
cumpliendo con el ites criminis claramente: ideación, planeación, ejecución y consumación, incluida la coautoría, incluido el epistemicidio que lo he mencionado, que es exterminar con grupos étnicos, religiosos o raciales por el solo hecho de pensar diferente. Y entonces, ¿qué está pasando? Como lo decía Dante Alighieri en la Divina Comedia, para estas personas también hay un espacio allá, abajo, frente a los que actúan diferentes. Para estos que actúan de forma violenta, transgrediendo la normatividad, los homicidas, los violadores, los secuestradores, los raptores de menores, el uso de menores para los ilícitos, tienen un espaciecito allá. Ese espaciecito lo ponemos en práctica con el panotismo, como bien lo decía Jeremías, o la película 1783, frente al panotismo y a la vigilancia que tenemos todos para poder ejercer bien nuestros derechos y deberes. Bien, lo decía entonces Dante Alighieri en su Divina Comedia: para ellos también hay un espacio, hay una sanción, y esa sanción puede ser allá, si es que hay un más allá, o acá, con nuestras penas y cómo lo ejercemos nosotros. Es por eso que quiero abarcar el tema de que las penas no son equivalentes con el hecho. Hay que subirlas un poco para saber que lo que estamos cometiendo, ante la luz de los derechos internacionales humanitarios internacionales, que es lo más importante, internacionales, están transgrediendo algo más que nacional, algo más que local, algo más que de mi casa. Transgreden mucho más allá de los límites. Bien, además de ello, quería hacer una caracterización más detallada del terrorismo, presentando esta postura. Primero, el insurgente es la violencia ejercida por aquellos que se encuentran subordinados dentro de un sistema de dominación con el propósito de modificar o intervenir en el orden político establecido. El segundo, el vigilante, es por contrario uso de la violencia por parte de quien la posee en capacidad de hacerse obedecer. Aquí aplicamos todo lo que estamos aprendiendo en derecho, y es autor material o intelectual, mal llamado por el fiscal Barbosa, o podríamos hablar de autor intelectual, determinante o determinador. ¿Ya? Frente al DIH, los desafíos que tiene el DIH frente al terrorismo. Voy a abarcar un tema un poquito ya para no emocionarme mucho para concluir, y es lo siguiente. El DIH, también conocido como el derecho de los conflictos armados en el derecho de la guerra, prohíbe la mayoría de los actos cometidos durante los conflictos armados que, si se cometiesen en tiempo de paz, normalmente se considerarían actos terroristas. En este contexto, el DIH se aplica tanto a las Fuerzas Armadas reguladores como a los grupos armados no estatales. Los actos de terrorismo en otras situaciones pueden estar sujetos a otros cuerpos de derecho, particularmente al derecho penal nacional. Uno de los principios básicos del DIH es el que las personas que participan en un conflicto armado deben en todo momento distinguir entre los civiles combatientes como entre bienes civiles y objetivos militares. El DIH prohíbe los ataques internacionales o directos y los ataques indiscriminadores contra personas o estructuras civiles. También se prohíbe el uso de escudos humanos y la toma de rehenes. Cuando esta situación se violenta, es equivalente al conflicto armado. El hecho de etiquetar esas acciones como actos de terrorismo añade nada útil, puesto que por sí constituyen crímenes de guerra en el marco del derecho internacional humanitario. Hay una pregunta muy problematizadora que me surgió, la estuve también analizando, y es: ¿y qué hay en la denominada guerra mundial contra el terrorismo? La mayoría de las medidas adoptadas por los estados y otras entidades que han querido buscar proteger y desarrollar este tema buscan prevenir o suprimir los actos de terrorismo. No equivalen a un conflicto armado en el sentido práctico ni jurídico. Por ello, sería más apropiado hablar de la lucha contra el terrorismo, que es una actividad multifacética y que a veces puede equipararse con un conflicto armado. La postura del DIH lo que quiere es prevenir, lo mismo que quiere el legislador, o por lo menos en Colombia o en Latinoamérica, con lo que he leído después de la promulgación del derecho civil, con lo que lo trajo Andrés Bello a Colombia. El legislador siempre va a querer prevenir, salvaguardar y proteger, pero una vez se transgrede esa norma, ¿qué pasa? Hay sujetos imputables, no imputables, hay conducta, no hay conducta, hay delito, hay típico, antijurídico material, no material, objetivo, subjetivo, culpable o no culpable, donde entran los imputables o no, donde se puede determinar una medida de aseguramiento mientras dura el proceso, o el tema de
la conducta, el juicio de reproche. Entonces es por ello que me surge a mí la duda de que en realidad el derecho penal internacional no está cumpliendo con lo que se quiere. Es mi postura, claramente apoyo lo que escribió el profesor Eider Mojica en sus lineamientos, pero en realidad no estoy de acuerdo con la conducta versus hecho, versus pena, versus conclusión frente a lo que se quiere en la redimisión de la pena, y es reintegro a la sociedad, proteger, cubrir, salvaguardar. Hoy todavía a la luz del 2021 siguen cometiendo hechos. El ELN hace poco desistió del tratado que se quería hacer con Gustavo Petro. ¿Qué está pasando? Analicemos, busquemos. No hay cumplimiento interno, no hay cumplimiento externo. Los estados no están cumpliendo con lo que en realidad se quiere o con lo que firman. Es por ello que de forma muy respetuosa les quiero hacer ese llamado de atención, muchachos. Profesor, muchísimas gracias, les extiendo un cordial saludo, espero verlo en la presencialidad. Aprendí muchísimo del curso, espero se haya gozado el video, fue muy enriquecedor el tema, la forma en cómo se practicó, y nada, espero verlo, molestarlo claramente cuando quiera hacer mi especialización, ya también falta poco, y caluroso saludo. Para todos, muchísimas gracias.